Mira, ya. Vamos a saludar. Hadassah quiere saludar, por eso está aquí sentada. Mamá, quiero grabar. Ella quiere enseñar Torah, entonces por eso ella está aquí sentada en este momento. Shabbat Shalom para todos. Pido disculpas, tengo 7 minutos de retraso, pero tuve un problemita acá. Ustedes saben que soy mamá y a veces tengo que estar en un corre-corre. Entonces, bueno, una gran bendición poder estar compartiendo en este día la Haftará semanal. Hoy vamos a estar compartiendo en el libro de Malaquías el capítulo 1 y el capítulo 2, los primeros 7 versículos. Voy a estarlo compartiendo en mi otra cuenta para que otras personas puedan conectarse. E igualmente voy a pedir para que las personas que lo están viendo puedan compartirlo también con otros. Hoy vamos a tener un tiempo especial. Esta Haftará y bueno, la Parashá también es maravillosa. Estoy enamorada de esta Haftará y espero tener un buen tiempo, un tiempo de conocer las profundidades del Padre, de verdad que sí. Hoy tenemos un tiempo especial. Shabbat Shalom, Mariano y Miriam de la Fuente desde Argentina. Un abrazo grande. Les cuento un testimonio. Ayer mientras estaba orando, tuve un tiempo de oración por mi país, Venezuela, y Hadassah es mi compañera de oración, así que ella empezó a orar por Argentina. Así que Mariano y Miriam, miren, esta argentinita empezó ella a orar por Argentina y a proclamar por la nación de Argentina. Nosotros no le decimos, solamente le decimos que ella nació en Argentina y ella ha asumido la responsabilidad y todo lo que nosotros hablamos de nuestros países, cuando su papá habla de Costa Rica, yo de Venezuela, ella enseguida dice, y Argentina. Así que esta argentinita ama a su país, Argentina. Dale un beso, hija, que mamá va a enseñar, ¿sí? Mamá va a enseñar Torah. Ella estaba llorando, mamá, quiero grabar. Así que ella está muy apasionada por estar aquí en los videos enseñando. Vaya con su tío Mordejai. El tío Mordejai. El tío Mordejai, ya, ok. Muy bien. Un saludo para María Rodríguez. María, que estás en Estados Unidos. Un beso grande para ti, María. Bendiciones, profeta. Gracias, María. Gracias, me ves linda con tus ojos de amor. Shabbat Shalom, Pastora Kira, un gran abrazo para toda la familia. Qué lindo poder estar conectados en esta mañana, en este Shabbat maravilloso, un tiempo muy especial. Entonces vamos a estar compartiendo en el libro de Malaquías. Hoy vamos a tener un mensaje que podemos darle una aplicación muy práctica a nuestra vida, la vida diaria de nosotros. Así que vamos a buscar aquí Malaquías. Es el último libro que, según el orden que está en lo que llaman el Antiguo Testamento, que nosotros sabemos que no es antiguo, que es el primer pacto. Es también el último libro en el Tanakh, también está como el último libro allí. Y bueno, vamos a estar compartiendo entonces desde el capítulo 1 el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5, nos habla específicamente de el amor del Padre por Israel o por Jacob. El amor del Padre por Jacob y la predestinación, la escogencia del Padre desde un principio sobre Jacob por encima de Esaú. Así que les voy a estar leyendo rápidamente porque luego vamos a estar compartiendo dos cosas muy importantes, dos aspectos muy importantes que se enseñan en esta Haftará. Y dice de la siguiente manera, dice, carga del oráculo del Eterno para Israel por mano de Malaquías. Os he amado, dice el Eterno, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Dice el Eterno, ¿no es Esaú hermano de Jacob? Pero a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que Esaú era un profano. Esaú era un profano y dice acá la Torá que el padre lo aborreció a este profano, y desde el principio, desde que estaban en el vientre de su madre, ellos estaban divididos y el padre había escogido a Jacob para bendecirlo y para traer a través de él, extender la bendición que le había entregado a Abraham y a Isaac. Entonces dice acá, no es Esaú hermano de Jacob, pero a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dice, sus montes destiné a la desolación
y su herencia a los chacales del desierto. Aquí nos habla del eterno juicio, del eterno sobre la casa de Esaú, el eterno juicio del Eterno sobre la casa de Esaú y la escogencia, como lo dije anteriormente, del Eterno sobre la casa de Israel. Dice, aunque Edom diga, hemos sido arruinados, pero volveremos a edificar las ruinas, así dice el Eterno, Elohei Sebaot. Ellos edificarán, pero yo destruiré. Es decir, los enemigos del pueblo del Padre edificarán, pero hay un juicio establecido. El Padre dice, pero yo destruiré. Y quiero traer a memoria una de las palabras proféticas que ha sido dada para este año y tiene que ver con el juicio, los juicios del Padre. Y este es un tiempo del juicio, de ver el juicio del Padre sobre nuestros enemigos, sobre los enemigos del propósito del Padre. Así que si es un tiempo de batalla espiritual, si es un tiempo para tomar las armas que el Eterno nos ha entregado, pero debemos asumir algo muy importante. El Padre peleará por nosotros. El Padre ha establecido juicio. Yo quiero compartirte algo que el Padre me decía hace pocos días. El Padre me decía que no iba a permitir que sus hijos pierdan el tiempo de cumplir su tarea, la asignación que Él nos ha entregado, batallando con cosas innecesariamente. El Señor me decía, yo voy a manifestarme como el protector, como el defensor, y ustedes van a ver mi defensa, me decía el Señor. Los que están comprometidos conmigo, aquellos que me han entregado sus vidas, aquellos que se han comprometido conmigo de todo corazón, van a ver mi defensa en todos sus casos, me decía el Padre. Yo quiero que anotes esa palabra para ti. Si tú estás comprometido y si no lo estás, es el tiempo de comprometerte con el Padre Eterno y con la asignación que Él te ha entregado. Él me decía, van a ver mi defensa en todas sus situaciones, en todos los casos. Y no voy a permitir que el enemigo les haga perder tiempo en batallas innecesarias, infructuosas. Yo los voy a defender. Yo voy a traer juicio sobre sus enemigos. Y me decía, y aún mis hijos inmaduros que estorban mi propósito, aún mis hijos inmaduros que no están comprometidos conmigo, que están defendiendo sus propios intereses, que están buscando su propio beneficio y defendiendo su propia justicia, reclamando su propia justicia, yo los voy a procesar. Y no voy a permitir que les estorben a aquellos maduros, procesados, que sí están comprometidos conmigo. Yo voy a procesar a mis hijos no comprometidos. Yo voy a procesar a mis hijos inmaduros. Pero voy a quitar del medio de mis hijos, de los que están comprometidos de su camino. Voy a quitar los estorbos. Voy a quitar aquello que les afecta, aquello que les hacía perder el tiempo ayer. En este tiempo no se los hará perder porque voy a quitarlo del camino, me decía el Eterno. Y quiero compartir esa palabra para ti. Es el tiempo de asumir tu asignación, de comprometerte con el Rey y con el reino. Y vas a ver al Padre como defensor en todas tus causas. Ahora, dice acá la escritura que Edom, el pueblo edomita, recuerden que el pueblo edomita, los descendientes de Esaú, de ahí proviene el imperio romano. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este tiempo? Y que, por ejemplo, el Papa, el líder del imperio romano, de Roma, ¿qué es lo que estamos viendo en este tiempo? Que el enemigo usa una cultura contraria, el paganismo, aquello que profana, o lo profano, ese mismo linaje profano de Esaú, ese mismo linaje profano de Roma en nuestros días. Así que los romanos y el imperio romano son descendientes de Esaú. Ahora, cuentan algunos comentaristas de la tradición oral que enseñan, algunos comentaristas, que Esaú, cuando el rey Nabucodonosor fue a sitiar Jerusalén para tomarla y para traer todo aquel desastre de derribar los muros, llevar cautivos a los hijos del Eterno, algunos fueron llevados cautivos, trajeron aquel gran desastre que ya había sido profetizado por causa de la idolatría de la casa de Judá. Dice que el pueblo de Edom colaboró en esto, es decir, que los descendientes de Esaú colaboraron en aquel gran desastre que provocó el rey Nabucodonosor, y por aquella causa el Padre dijo, yo voy a enjuiciarlos a ellos. De hecho, hay varias profecías en la Escritura que nos enseña, varias profecías en la Torá que nos habla del juicio contra Edom, contra el linaje de Esaú, el cual era un profano y el Padre aborreció. Entonces, vemos acá
donde dice, aunque Edom diga, hemos sido arruinados, pero volveremos a edificar las ruinas. Así dice el Eterno Sebaot, ellos edificarán, pero yo destruiré. Y se los llamará tierra perversa, pueblo de ira, perenne, dice el Eterno. Pueblo de ira, perenne, dice el Eterno. Y vuestros mismos ojos lo verán. Y diréis, grande es el Eterno, más allá de los confines de Israel. Es decir, vas a mirar al Padre Eterno defender a Jacob, defender a Israel. ¿Y quiénes somos Israel? Nosotros somos la casa de Efraín o la casa de Israel. Vamos a ver al Padre defendernos, pero también el Israel nacido en el territorio. Esta palabra, esta promesa también es para los israelitas que nacen en el territorio israelí, en ese palmo de terreno, pero también para nosotros, los que hemos sido esparcidos alrededor de las naciones. Aunque se levante Edom, aunque se levanten los enemigos de Israel, vamos a ver al defensor, a Elohei Sebaot, vamos a ver a nuestro Padre Eterno, el Dios de los ejércitos, defendernos. Es una proclama para este tiempo, para esta semana, para este año. Veremos al Padre como defensor, ocupándose de todas nuestras causas, al juez justo. Así que toma esa palabra para ti y hoy proclamo en el nombre de Yeshua que traemos delante del Eterno todas nuestras causas, todas las causas que necesitan ser juzgadas, que así cuando vino Esther y se presentó delante de la presencia del rey y él extendió el cetro para que ella tocara la punta, proclamo en este tiempo que se abre camino, que se abre un camino para que el Padre Eterno tome control y más bien, más que tomar control, juzgue nuestras causas. En lo que nosotros necesitamos ser corregidos, procesados, seamos corregidos. Pero en aquello en lo cual necesitamos ser defendidos por el Padre, una intervención divina. Yo te invito a que en esta hora tú traigas esto. Tal vez alguien te debe un dinero, tal vez alguien cometió una injusticia contra tu vida. Tal vez estás pasando una situación difícil donde tienes que tomar decisiones a favor del Padre y de su reino. Pero por eso tal vez el enemigo te ha dicho, bueno, vas a perder esto. Tal vez hay una amenaza contra ti, no sé, pero hoy es un día para traer al altar y decir, Padre, aquí traigo delante de tu trono, delante del juez justo, traigo mi causa. Tu palabra dice que tú eres mi defensor y tú vas a defenderme de esto, Señor. Tú tomas total control y vas a defenderme de aquellos que están ahora mismo trayendo agravio a mi vida. Necesito una intervención divina. Y así como ha sido puesta una palabra de juicio sobre Saúl, sobre Edom, sobre Roma, sobre sus descendientes, sobre su imperio, sobre su mover, sobre su sistema, hay un juicio del Eterno. Asimismo, todos aquellos que se levanten en contra de los hijos del Padre Eterno, de los comprometidos, el juicio del Eterno está sobre los enemigos de Israel, de nosotros. Amén. Continúo leyendo porque los otros pasajes ya nos hablan de... quiero compartirle acá. Los otros pasajes a partir del versículo 6 nos habla acerca de la corrección del Padre. El Padre está denunciando. Usa al profeta Malaquías para traer una denuncia. Recordemos el contexto. Debía haberlo dicho tal vez desde el principio. Que Malaquías, según algunos estudiosos comentarios, dicen que era contemporáneo con Ageo, con Zacarías. Malaquías está en aquel tiempo donde el pueblo de Judá, la casa de Judá, vuelve del exilio de Babel, de Babilonia. Ellos estuvieron allá cautivos por 70 años, pero luego se cumple la palabra, la profecía, y ellos vuelven. Entonces comienza aquel proceso de reconstruir los muros, de levantar el altar, de levantar el segundo templo. En ese tiempo está el profeta Malaquías. Así que esta palabra que vamos a estar compartiendo hoy está direccionada específicamente en ese tiempo para la casa de Judá en ese tiempo. Pero por supuesto que acá, mientras nosotros leemos y vemos que habla sobre Jacob, que es Israel, entendemos que esa profecía y esa promesa de bendición nos arropa también a nosotros, los cuales también somos de la casa de Israel. Entonces, en ese tiempo era específicamente, le estaba hablando a la casa de Judá. Espero haberme dado a entender. Ahora,
dijimos entonces que que Malaquías estaba en el tiempo del segundo templo con el pueblo que vino del exilio de Babel. ¿Qué podemos ver entonces? Que el del versículo 1 al versículo 5 está hablando del amor, del eterno amor, fíjese, del eterno amor. Usted puede dividir esta Haftará, sobre todo si usted va a enseñar Haftará, y yo sé que puede aprender de otras personas muchísimo más, cosas mucho más profundas de lo que yo le puedo estar impartiendo en esta mañana, claro está. Pero si usted escucha este mensaje y de aquí le sale un aporte, por supuesto, para usted enseñar y compartir, pues usted puede dividir esta Haftará, clasificarla. Del versículo 1 al versículo 5 nos habla del eterno amor del Padre por Jacob o por Israel, y del juicio, del eterno juicio del Padre sobre Edom, sobre el imperio romano, o sobre la descendencia del profano Esaú, los enemigos de Israel. Entonces nos está hablando del amor hacia nosotros y también del juicio sobre nuestros enemigos. Ahora vamos a empezar a desglosar y a estudiar a partir del versículo 6. A partir del versículo 6. También quiero recordar y anotar, para que usted pueda anotar esto, yo lo tenía anotado aquí en mi cuaderno, pueda anotar esto y complementar esta parte en la Haftará, que ya lo vimos en la Parashá. En Génesis 28, del 1 al 4, vemos que Isaac, el padre de Jacob, después de haber ocurrido el acontecimiento de Jacob haberlo engañado, influenciado por su madre, engañó a su papá y se llevó la bendición de forma ilegítima. ¿Por qué de forma ilegítima? Porque no estaba apegada a lo correcto, no estaba apegada a la verdad, sino con engaño. Entonces, él en ese momento recibe una bendición de forma ilegítima. Pero luego de esto, aún el padre, sabiendo, luego de enterarse que él lo había engañado, tuvo que haberse dado un acontecimiento donde él abrió sus ojos, tal vez habló con su esposa, algo se dio, el padre le habló, en fin. No sabemos exactamente, la Torá no especifica qué fue lo que pasó, pero luego en el capítulo 28, del versículo 1 al versículo 4, vemos la bendición que Isaac le otorga a Jacob, donde le habla cosas mayores, más profundas y más poderosas de las cuales le había dado al principio del momento del engaño, cuando él vino de manera ilegítima. Vemos que luego de saber la verdad, su padre Isaac lo bendice con la bendición que le fue entregada por Hashem a Abraham. Entonces Isaac menciona esta bendición y la establece sobre Jacob, su hijo, y le da la instrucción de que no se mezcle con mujeres paganas. Por eso cuando lo envía a Padán Aram, él va a Padán Aram y él va con una cobertura. ¿Cuál es la cobertura que llevaba Jacob? Jacob llevaba la cobertura que estaba sobre Abraham y sobre Isaac. En ese momento, cuando su padre lo bendice, le da una cobertura, porque la Torá, él menciona la Torá, Isaac menciona la Torá, menciona la bendición que le fue entregada a Abraham, su padre, que le fue entregada a él, y él en ese momento la extiende sobre Jacob. Es decir, le entrega no solamente la primogenitura, la herencia, sino que le extiende el talit a Jacob, no a Esaú. Él pudo haber dicho, bueno, voy a hacer algo por Esaú, qué sé yo, pero no lo hizo. No lo hizo. Luego de esto vemos que Esaú se manifestó tal y cual como él era, tal cual como era, un profano, buscó mujeres profanas, trajo amargura a sus padres, pero Jacob, quien era estudioso de Torá, él habitaba en tiendas y era estudioso de la Torá. Jacob recibe la cobertura de la bendición, recibe la Torá. Y usted dirá, pero ¿cómo? Pero si Moisés no había entrado en escena y los mandamientos le fueron entregados a Moshe en el Sinaí, no. Le fueron entregados desde antes, ya los mandamientos siempre estuvieron. Recuerde que en el capítulo 26, hoy lo estudiamos, capítulo 26 de Génesis, versículo 5, se nos enseña que Abraham guardó los mandamientos, los estatutos, los decretos del Eterno. Así que Abraham los guardó, Isaac los guardó y Jacob los guardó. Jacob estudiaba Torá, pero Esaú no guardaba Torá. Ahora, como Isaac estaba ciego, no se daba cuenta de todo esto.
había una influencia perversa de Esaú el profano sobre su padre Isaac, el cual lo tenía engañado. Por eso él se inclinaba más a Esaú, que le traía comida, que le traía casa, pero no era el diseño del padre. En cambio, la madre sí estaba realmente bien conectada con el padre y sabía quién era el escogido, era Jacob. Entonces, quiero que anote eso, por favor, para fortalecer, reforzar del versículo 1 al 5, anote Génesis 28, del versículo 1 al 4, la bendición que está sobre Jacob. Ahora, vamos entonces a partir del versículo 6 al versículo 9. Vamos a estar tocando del versículo 6 al versículo 9. Nos habla de la deshonra al Eterno y el reproche a los sacerdotes. El Eterno le reprocha a los sacerdotes. También, más bien, del versículo 6 al 9 habla de la deshonra del Eterno. Pero del 10 en adelante nos habla, entonces, hasta terminar este capítulo, hasta el 14, por supuesto, nos habla sobre el reproche que se le hace a los sacerdotes. Y yo quiero decirle a usted cómo nosotros podemos tomar esta enseñanza y darle una aplicación bien actual para nuestras vidas, bien actual. Empezamos entonces, y voy a estar leyendo con ustedes. Del versículo 1 al 6 habla de la deshonra y luego a partir del 7 habla del reproche a los líderes espirituales de ese tiempo. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está el temor que se me debe? Dice el Eterno Sebaot a vosotros. Oh sacerdotes que despreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Y escuche esa palabra clave ahí, despreciar. ¿Qué hizo Esaú? Despreció ¿qué? La primogenitura. La despreció, no se le reveló. ¿Cuál es la relación que tiene la Haftará con la Parashá? Bueno, en que Esaú era un profano y menospreció su primogenitura. En este momento, en este contexto, la casa de Judá, sus sacerdotes y el pueblo habían menospreciado y habían despreciado el nombre del Eterno, deshonrándolo a él. Recordemos que en aquel tiempo no había rey, habían gobernantes. Por eso el Eterno le dice, y aquí más adelante vemos, ¿tú le traerías esto a tu gobernante? No. ¿Y cómo si no trayendo esto, y lo estoy parafraseando yo, a tu gobernante, cómo me lo vas a traer a mí, ofrendar a mí, que soy el Eterno, el Dios Todopoderoso? El Eterno los confronta con una actitud corrupta, con acciones corruptas que lo estaban deshonrando. ¿Cómo podemos deshonrar al Eterno? Caminando en corrupción y trayendo a Él lo que a Él no le agrada, dándole lo que nos sobra de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de todo nuestro ser, dándole a Él lo que no le honra al Señor. Entonces voy a seguir leyendo. Dice, ¿en qué el Señor le responde cuando le dice, ¿en qué te hemos despreciado? Dice, en que ofrecéis sobre mi altar comida mancillada, y diréis, ¿en qué la hemos mancillado? Considerando la mesa del Eterno despreciable. Pues cuando ofrecéis lo ciego para el sacrificio, ¿no está mal? Y cuando ofrecéis lo cojo o lo enfermo, ¿no está mal? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se complacerá en ti o le serás acepto? Dice el Eterno Sebaot. Ahora pues, implorad el favor de Él para que tenga compasión de nosotros. Pues si de vuestra mano procede todo esto, ¿cómo lo habréis de aplacar? Dice el Eterno Sebaot, dice Yahvé Sebaot. ¿Qué podemos entonces nosotros observar aquí? En el libro de Levíticos, el Padre había establecido muy específicamente cómo son las ofrendas para Él. Son sin mancha, sin defecto, algo perfecto. Él estableció en la Torá
cómo debía ser la ofrenda. Pero ellos tenían el principio claro de que debían ofrendar. Lo que no tenían en ese momento claro, lo que no estaban haciendo bien, era que no estaban haciéndolo alineado al diseño del Padre. Y yo quiero dejarte aquí algunos aspectos muy importantes para aplicarlos en la actualidad. Número uno, ¿de dónde venía este pueblo? De Babilonia, de Babel, de la madre de las rameras, de una cultura pagana. Estuvieron todo ese tiempo allá cautivos bajo una cultura corrupta, bajo una atmósfera espiritual llena de tinieblas, donde el espíritu de Leviatán operaba, donde había todo lo contrario al eterno, había idolatría. Y aunque en este momento no se les está reprochando una idolatría, lo que sí se les está reprochando y lo que sí el Eterno está señalando es una conducta de deshonra. Es decir, cuando tú no sales de Babilonia, cuando tú estás en medio de Babilonia y te dejas absorber, cuando nos dejamos asimilar por Babilonia, una de las manifestaciones que se van a dar en los hijos del Eterno que se dejan asimilar por Babilonia es que pueden hacer cosas para Dios por costumbre, por ritual, por cultura, pero no por revelación ni por honra. Por ejemplo, cuando nosotros nos dejamos absorber por la cultura de este mundo, por la cultura babilónica, que es lo contrario al Padre, y dejamos que nuestras amistades o nuestros familiares o la gente que nos rodea nos influencie tan fuertemente, tan profundamente, podemos celebrar un Shabbat, pero no lo podemos estar haciendo necesariamente como el Eterno lo ha establecido en su palabra, en honra. Podemos hacer cosas para Dios, podemos planificar un congreso, podemos hacer reuniones de mujeres. Escúcheme, tal vez usted, pastor, líder espiritual que me está escuchando, podemos hacer una agenda y tal vez usted cada diciembre se reúne y reúne a todo el liderazgo para hacer la agenda o para presentar la agenda que usted tiene para hacer en ese año para Dios. Y lo digo, bueno, estamos ya casi en diciembre, estamos en noviembre y la gente dice, bueno, ¿qué es lo que Dios tiene para el 2020? Según el calendario greco-romano. Y mucha gente, bueno, ya hizo su agenda y se la va a presentar a Dios. Pero no es ese el diseño, no es presentarle a Dios tu agenda. Es inquirir con tu liderazgo, vamos a meternos con Dios, a ver qué es lo que el Padre tiene y vamos a escribir, vamos a recibir la agenda del Padre. Yo no voy a convocar a la gente para que ore por lo que yo quiero hacer en el 2020 para Dios. Es convocar a gente para que se meta con Dios y escriba y reciba qué es lo que el Padre quiere que yo haga en esta temporada. Entonces, puedo caer en este error de deshonra, en este pecado y puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, hay personas que saben y se les ha revelado reunirse en Shabbat y que el Shabbat es el día del Señor, pero sencillamente dice que no, porque el pastor se puede enojar conmigo, porque el pastor no se le ha revelado, yo no voy a celebrar el Shabbat, o el mismo pastor dice que si celebro el Shabbat, ese día la gente trabaja, y ese día los empresarios es el mejor día de los empresarios, así que yo lo voy a pasar para el domingo. Yo sé que el Shabbat es el día del Señor, pero mejor lo celebro el domingo para así no perder gente y así no quedo mal con ellos. Pues ahí nosotros estamos cayendo en deshonra. Estoy hablando de la gente a quien se le ha revelado, no a quienes no se le han revelado el Shabbat. Por mucho tiempo yo me reunía los domingos porque no se me había revelado el Shabbat. Estaba ahí en la Torá, yo lo leía, pero no se me había revelado, había como un velo, no lo veía pues así. Hasta que el Padre mismo pues me habló, nadie me convenció de nada. Entonces quiero traer esto en este momento, en esta enseñanza, traerlo aquí a la mesa, traerlo al altar. ¿Por qué? Porque podemos hacer muchas cosas para el Señor, podemos tener una gran agenda para el Señor y esa no es la agenda del Señor. Podemos preparar una gran agenda, ayunar 40, 80 días y esa no es la agenda del Señor necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el pueblo en ese tiempo? El pueblo en ese tiempo estaba haciendo algo por costumbre, por ritual, porque bueno, tengo que hacerlo porque esto es lo normal, traer ofrendas, pero no estaban alineados al diseño del Padre, a lo que el Padre había establecido en Levíticos, cómo debían traerse las ofrendas, a la Torá. Entonces, no importa lo que yo prepare, cómo me planifique para estos años, para el año que viene, para el año presente, no me importa, lo importante no es cómo yo quiera planificarme según mi voluntad, según mi diseño, o mi poder para organizar.
Lo importante es que yo tenga los oídos y el corazón claros y conectados con el Padre para recibir cuál es la agenda del Padre para el tiempo presente. Entonces el Padre me convertirá en una vocero, o te convertirá a ti en un vocero para poder anunciar sus diseños, para poder anunciar su voluntad. Y esto lo vemos y esta enseñanza está muy clara aquí en el libro de Malaquías y en esta profecía que el Padre le entrega a este profeta para alinear al pueblo. Recuerden que lo profético viene para ubicar, lo profético viene para traer un despertar. Ellos estaban trayendo ofrendas, cojas, los ciegos, lo malo, al igual que hacía Caín. No sabemos si Caín entregó lo malo, lo que sabemos es que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Por qué al Padre no le agradó la ofrenda de Caín? Por el mismo motivo que no le estaba agradando la ofrenda del pueblo judío en este tiempo, no le estaba agradando la ofrenda de este pueblo. ¿Por qué? No le estaban honrando de corazón. Y si no les estaban honrando de corazón, al Padre no le agradaba esa ofrenda. Entonces, ¿en qué estaban incurriendo ellos? En deshonra. Estaban incurriendo en deshonra, y lo mismo que vemos en Esaú y en Jacob, lo vemos en Caín y en Abel. Abel era agradable delante del Eterno, era un hombre de altar, de ofrenda, pero pero Caín no fue agradable delante del Eterno, nuestro Elohim. El Eterno también dice acá en estos pasajes, dice: grande es mi nombre en las naciones, y les reprocha a su pueblo que ellos no lo honran conforme a la Torá. Es decir, todas las naciones conocen que hay un Dios verdadero, todas las naciones reconocen que hay un Elohim todopoderoso, pero en este tiempo, el pueblo del Eterno en ese tiempo no lo estaba reconociendo así. Y los líderes espirituales no lo estaban reconociendo así. Voy a leer entonces a partir del versículo 10, dice, más bien desde el 9, dice, desde el 10. Dice: oh, si hubiera entre vosotros quien os cerrara las puertas para que no encendieres en vano mi altar, no tengo complacencia en vosotros, dice el Eterno Sebaot, dice Yahvé Sebaot, ni aceptaré ofrenda de vuestras manos, desde el levante del sol hasta su ocaso, mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá a mi nombre sacrificio de incienso y ofrenda limpia, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. Pero vosotros lo profanáis cuando decís: la mesa del Eterno es impura, y su fruto, su alimento no vale la pena. Y exclamáis: cuán tedioso es esto, y me tratáis desdeñosamente, dice Yahvé Sebaot. Me traéis lo robado, lo cojo y lo enfermo para presentar la ofrenda, y la he de aceptar de vuestra mano, dice el Eterno. La he de aceptar, es decir, yo no voy a aceptar esto que ustedes traen, que no me honra, Dice el Eterno: maldito el fraudulento, que teniendo macho robusto en su rebaño, sacrifica con juramento a Yahvé lo dañado, porque yo soy el gran rey, dice el Eterno Yahvé Sebaot, y mi nombre es temible entre las naciones. Es decir, pueblo de Dios, ubíquense. Estaba hablando el Eterno en ese momento a través de Malaquías. Despierten. Y quiero parafrasearlo así en mis palabras, es decir, ustedes no pueden engañarme. Aunque ustedes traigan eso y estos sacerdotes corruptos se lo acepten y lo presenten así y los bendigan así, yo no lo acepto. Aunque puedan engañar al hombre, no pueden engañar al Eterno. Podemos engañar al hombre, pero no podemos engañar al Eterno. Entonces, ¿cómo lo llama el Eterno ahí? Fraudulentos, que Él no va a bendecir a los fraudulentos. Y ahora pasamos ya para culminar la tercera parte. Recuerden que del versículo 1 al versículo 5 nos habla de la eterna bendición del Eterno sobre Jacob o sobre Israel.
y a partir del versículo 6 en adelante hasta el 9 y luego hasta el 14 prácticamente nos habla de la deshonra del pueblo sobre el Eterno, y en el capítulo 2 y del reproche a los sacerdotes. Nos habla de la deshonra que el pueblo le estaba dando al Eterno y del reproche a los sacerdotes. El Eterno le reprocha a los sacerdotes que ellos estaban aceptando estas ofrendas, estaban bendiciendo con estas ofrendas, pero era bendición de hombre, no era bendición del Eterno. Ahora, en el capítulo 2 nos encontramos con las instrucciones a los sacerdotes. Las instrucciones a los sacerdotes. Y esto es muy importante leerlo porque nosotros somos en este tiempo esos sacerdotes que el Padre ha escogido para traer instrucción al pueblo, para enseñar, para alinear. Y eso va a traer bendición. Entonces lo profético, nosotros por ejemplo, yo en mi oficio de profeta tengo que traer despertar, tengo que traer ubicación, dar dirección a través de la palabra revelada que es la Torá, porque la profecía tiene que ir en línea con la Torá, con la palabra revelada, para que el pueblo se alinee con el Dios eterno. Voy a leer entonces los 7 versículos y vamos a estar ya culminando esta última parte de la Haftará semanal, la Haftará número 6, Toldot. Dice entonces así, reproche o más bien instrucciones a los sacerdotes. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no escucháis ni hacéis caso de ello, para dar gloria a mi nombre, dice el Eterno Yahvé Sebaot, haré caer la maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, sí, las maldeciré porque no hacéis caso de mi mandato. Es decir, el Padre usa al profeta Malaquías para traer una instrucción, una corrección, un reproche, un despertar sobre su pueblo. En ese tiempo la casa de Judá, sobre su pueblo. Y le habla ahora a los líderes espirituales, no solamente les habla a aquellos que traían las ofrendas corruptas, lo cojo, lo ciego, lo malo, sino que ahora le habla a los líderes espirituales que habían aceptado esas ofrendas y que estaban bendiciendo al pueblo. Y dijo, convertiré la maldición de ustedes, la bendición que ustedes le dan a este pueblo, yo la voy a volver maldición. ¿Por qué? Porque no están alineado el pueblo, pero no está alineado tampoco el liderazgo espiritual. Los sacerdotes no estaban alineados en ese tiempo, sino que estaban recibiendo esto. Entonces dice el versículo 3, he aquí que arrancaré la simiente para vuestro mal y esparciré estiércol sobre vuestros rostros. Fíjense lo enojado que estaba el Señor. Esparciré estiércol, ese estiércol de esos animales, los esparciré sobre vuestro rostro. El estiércol de las víctimas de vuestras solemnidades. Y seréis arrastrados con él. Es decir, si ustedes siguen agradando al pueblo en estos actos fraudulentos, corruptos, ustedes van a ser arrastrados por la misma desobediencia del pueblo y van a recibir las consecuencias. Si nosotros, recordemos el liderazgo de Saúl, quien fue desechado por el Eterno. Saúl prefirió agradar al pueblo que agradar al Eterno. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Lo desechó. Mucha gente, el Padre tiene que sacarla del ministerio, tiene que cerrarle puertas, quitarle la influencia que le ha entregado sobre pueblos, sobre personas, sobre naciones, puede ser. ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo del Eterno que se ha revelado y que está resistiendo el cambio a ciertas cosas que necesitan alinearse. Hay líderes espirituales que han caminado en obediencia, que han sido hombres de Dios tremendos, pero en este tiempo, el Padre siempre, la revelación irá en aumento. Y cuando esa revelación va en aumento y aquel líder espiritual, por no perder gente, por temor a qué van a decir, cómo les voy a explicar esto, se me va a ir un montón de gente, no se alinean con el diseño, empiezan a perder influencia del Espíritu. Y no es lo mismo ejercer una influencia de hombre, ejercer una influencia natural. Mire, yo puedo agarrar y empiezo a hacer una promoción y la gente le empieza a seguir por las redes, me empieza a poder seguir, o
Si tengo las finanzas, puedo empezar a promocionarme, puedo ejercer una influencia de hombre. Los políticos alcanzan las masas. Hay cantantes, hijos de las tinieblas, que alcanzan masas. Alcanzar masas no necesariamente es por la mano del Eterno. Y puedo ejercer una influencia de forma ilegítima. Y no necesariamente Dios está ahí conmigo. Ahora, ¿qué es lo que necesito yo entender? Que como líder espiritual, como una profeta de este tiempo, el Padre me ha llamado a ejercer una influencia conforme a su espíritu. Y hay gente que no se ha querido alinear al diseño del Padre por temor a perder gente. Hay gente que dice, no, yo no voy a decir Torah porque puedo perder gente, me van a decir que estoy judaizando. O no voy a celebrar Shabbat porque van a decir que estoy judaizando. O yo no voy a celebrar esas festividades porque no me van a decir que estoy judaizando. Y fíjense cómo el Eterno le habla y les reprocha a los sacerdotes de ese tiempo, a los líderes espirituales, y les reprocha que ellos estaban incurriendo en el pecado del pueblo porque no los estaban corrigiendo, sino que lo que estaban haciendo era participando de ello. Asimismo, en este tiempo, en la actualidad, nosotros debemos ser gente de reino alineada con el Padre y obedecer al Padre, aunque esto desagrade a los hombres, aunque esto pueda traer incomodidad, aunque esto pueda traer menos influencia, aunque se cierren las puertas, aunque alguien te diga, no te voy a enseñar porque esta mujer me va a dividir o me va a confundir o me va a hacer despertar la iglesia, entonces después yo no voy a saber qué hacer porque no estoy dispuesto o dispuesta a perder gente. ¿Qué estamos dispuestos a perder por obedecer al Padre, por alinearnos al diseño? Muy importante de esta haftará semanal, debemos alinearnos al diseño y agradar al Padre, no a los hombres. Voy a continuar leyendo para ir terminando. Dice, y sabréis que yo os he enviado este mandamiento para que mi pacto pueda ser con Leví, dice Yahvé Sebaot, para que mi pacto pueda ser con Leví, dice el versículo número 4. Recordemos lo siguiente, la tribu de Leví fue aquella tribu que no adoró el becerro de oro. Recuerden cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, Moshe sube en un periodo de 40 días, donde le es entregada la Torá. Cuando él desciende en ese primer periodo de 40 días, encuentra que el pueblo estaba adorando a un becerro de oro, pero las mujeres no participaron, ni entregaron sus aretes, ni el oro que tenían para ese becerro. Las mujeres se negaron a participar. Y la tribu de Leví, los levitas, se negaron a participar de ese pecado de idolatría. Entonces también podemos ver esto tan importante. El Señor aquí le habla del pacto, dice, para que mi pacto pueda ser con Leví, es decir, para que el pacto que él había establecido con Leví, dice Yahvé Sebaot, para que ese pacto pudiese darse, manifestarse y el Padre cumplir ese acuerdo, Leví tenía que estar alineado. A veces nosotros podemos preguntarnos, cónchale, ¿por qué no se me cumple esto? ¿Por qué no veo esto? ¿Por qué no estoy viendo a Dios obrar en esta área, intervenir? Entonces necesitamos nosotros estudiar, mirarnos hacia adentro y decir, yo estoy alineado con el diseño, porque para que el Padre pueda cumplir en mí su pacto, yo necesito estar alineada con su diseño. Vemos entonces que esos levitas, la tribu de Leví, no participó del pecado del becerro de oro. En Números 18:20 se nos enseña que todas las tribus iban a recibir heredad, les iba a ser entregada en Números 18, toda la tierra iba a ser distribuida, pero ¿qué se le iba a entregar a la tribu de Leví? A ver, si toda la tierra iba a ser distribuida entre las 11 tribus, ¿qué le correspondía a la tribu de Leví? Números 18, le voy a leer a partir del versículo 20, dice, todas las ofrendas alzadas de las cosas santas que los hijos de Israel presenten a Yahvé, te las doy a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Es pacto de sal, perpetuo delante del Eterno, para ti y para tu descendencia contigo. Esto es para Leví. Y el Eterno dijo a Aarón, en tierra de ellos no heredarás, ni tendrás porción en medio de ellos. Yo soy tu porción y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Qué extraordinaria
porción de la Torá. El Eterno le está diciendo aquí a la tribu de Leví, recuerda que estamos en el versículo 4 del capítulo 2 de Malaquías, donde el Padre está trayendo la instrucción a los profetas para que se alineen a su diseño. El Padre les está recordando que tienen que alinearse para Él cumplir con ellos su pacto. Y vemos algo aquí muy importante, y es que los levitas, los ministros del Eterno, aquellos que hoy cumplen esa función, ya no está específicamente la tribu de Leví, pero aquellos que cumplen esa función de estar consagrados y dedicados plenamente al ministerio, de estar dedicados plenamente al trabajo, no quiero decir trabajo porque no es un trabajo, es un deleite, es una honra. Aquellos que hemos sido escogidos por el Padre para instruir al pueblo y estamos dedicados exclusivamente al servicio del Eterno, tenemos la bendición, esta bendición poderosa. Dice que el Eterno es nuestra porción y nuestra heredad. Y las personas que se nutren de nuestra enseñanza, las personas que se nutren de lo que Dios nos entrega, esas personas nos honran. Y no quiero decir el nombre, hay una persona que está lejos en este momento, está lejos, y esa persona siempre me dice, no importa cuánto pueda escuchar, cuánto pueda aprender de otros, tú eres la persona que el Padre ha escogido, que cuando me dice 3 palabras, no lo estoy diciendo por vanagloria, no, quiero que se entienda bien y líbreme el Eterno de querer manipular con la palabra, como muchos con esta teología de prosperidad quieren estar diciendo, bendice al ungido, tú me siembras a mí, Dios te va a prosperar. No. Pero sí digo esto con las palabras textuales, y esta persona me dice, yo te escucho hablar y escucho una administración tuya para mi vida, o cuando yo he necesitado y tú has orado por mi vida, es a ti la persona que Dios usa para más impactar, para más transformar mi vida, me dice esta persona. Y donde quiera que esté, a veces se viaja, a veces está, a veces no está, donde quiera que esté, esta persona pues siempre me envía sus diezmos o me envía una ofrenda y me dice, mira, yo vendo esto, vendo tal cosa, yo quiero separar de esto que yo vendo, de las bendiciones que el Padre me da, yo lo separo, y yo lo separo para ti, para bendecirte, para honrarte, porque tú eres el instrumento que el Padre usa para guiarme, para bendecirme, y cuando tú proclamas una palabra sobre mi vida, yo veo esa intervención divina. Entonces yo soy en ese caso un levita, una levita en la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque soy la persona que el Padre ha asignado para estar exclusivamente dedicada a Él, a su reino, a su voluntad, a su labor. Esa es mi asignación. Y el Padre usa personas que sí tienen heredad, que sí tienen tiempo para abrir negocios, para tener prosperidad en esas áreas. Y no es que los hombres de Dios no puedan tener negocios, claro que sí. Pero en mi caso yo no tengo negocio. Me gusta todo esto, pero y tal vez puede ser más adelante, no sé. Todo eso está bien, pero ¿qué es lo que quiero darte como testimonio? Y es que el Padre usa personas que tienen heredad. Y como Él me dice, yo soy tu heredad, yo soy tu porción. No importa qué es lo que yo pueda necesitar. El Padre siempre toca personas específicamente, y esas personas traen honra, o me traen diezmos, o me traen ofrendas, o me traen lo que yo necesite. Y yo puedo decir con un testimonio vivo realmente que los que estamos dedicados a la asignación del Padre no nos va a faltar nada. Él es mi porción y Él es mi heredad. Él es mi porción y Él es mi heredad. Si tú eres un hijo de Dios, un ministro que está dedicado de lleno al trabajo del Señor, a su reino, Él es tu porción y Él es tu heredad, y nosotros somos su especial tesoro. Así que no tenemos que tener temor de que nada nos va a faltar, porque el Padre siempre va a tocar a personas para darnos lo que nosotros necesitamos. Yo salí de mi país, cuando usted sale tiene que dejar todo en su país y a emprender de nuevo en otro país sin nada. Recuerdo que me llevé una maletita pequeña porque pensaba volver a los 2 meses. Ya me faltaba 2 meses para dar a luz y a mi primera hija, y yo recuerdo que salí de mi país y tuve que empezar de cero, y el Padre me llevó a sembrar. Antes de salir me llevó a sembrar.
Y cuando yo salí para la tierra de Panamá y luego para la tierra de Argentina, realmente el Padre, yo vi la mano y mi familia, yo vimos la mano del Eterno para con nosotros. Nosotros vimos la mano del Eterno, vimos la mano del proveedor. Pudimos saber que aunque empezamos de nuevo, de cero, sin nada en otro país, hasta nos llevamos una poquita ropa, o sea, dejamos todo en la casa en Venezuela, salimos de cero, pudimos comprobar y vivir esta palabra. El Padre en Argentina fue nuestra porción y nuestra herencia. Y luego nos trajo a esta nación y a vivir acá, porque nos llevó a Argentina por un tiempo, fue algo temporal, aunque el trabajo allá no ha culminado ni va a culminar. Tenemos una asignación para Argentina, pero todo tiene su tiempo. Ahora, el Padre luego nos trae a este país, a Ecuador, y nada nos ha faltado porque Él es nuestra porción y Él es nuestra herencia y podemos ver al Padre como nuestro proveedor. Siempre el Padre ha tocado personas para darnos las cosas que nosotros necesitamos y este es el testimonio que quiero dejarte. Si tú eres un hijo del Eterno, estás dedicado, Dios siempre va a tocar personas y nosotros debemos también ser instrumentos de bendición y tocados para bendecir a esos hombres del Padre Eterno que son usados para bendecir nuestras vidas. Nosotros somos personas que honramos y recibimos honra también. Y ya terminando entonces en el versículo 5 dice, mi pacto era con él, era vida y paz. Se lo di por su temor con el que me temió y porque guardaba reverencia ante mi nombre. Está hablando de Leví, de la tribu de Leví. La Torá Emet estaba en su boca, es decir, la palabra de verdad estaba en su boca, la instrucción. La Torá Emet, recuerden que la palabra fe, la palabra Emet se desprende también y se relaciona con la palabra emuná. Y la palabra emuná es fe obediente, es decir, creer y obedecer. Obedecer. Yeshua dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Obedecer los mandamientos del Padre Eterno. Entonces aquí dice que la Torá Emet, es decir, la instrucción de verdad estaba en su boca y no había injusticia en sus labios. En paz y en rectitud anduvo conmigo e hizo volver a muchos de su iniquidad. ¿Cuál era la función y qué ejercía la tribu de Leví en ese tiempo? Proclamar el Teshuvah, que la gente se alineara con el Padre. ¿Cuál es la asignación de nosotros en este tiempo? Parte de nuestra asignación como levitas, como sacerdotes del Eterno. Y cuando digo levitas, lo estoy diciendo en este sentido, no es que venimos de la tribu de Leví necesariamente, pero recordemos que somos asignados, así como los levitas fueron asignados a dedicarse de lleno al trabajo para el Eterno con exclusividad, y no dedicarse a otras cosas. Muchos hijos del Eterno hemos sido llamados a dedicarnos al Padre con exclusividad, es decir, cumplimos una función como levitas. En ese sentido lo estoy diciendo, para que se entienda bien. Hemos entendido que no estamos bajo el sacerdocio levítico, sino el sacerdocio de Melquisedec, es decir, Yeshua. Eso está claro. No quiero que usted tome esta palabra y diga, no, esta está hablando de los levitas, estamos bajo otro sacerdocio. Claro que sí, estoy hablando de asignación. En este tiempo no hay levitas, por ejemplo, en aquel tiempo se necesitaban los levitas porque estaba el templo, todo lo cultural que giraba en torno al templo lo hacían los levitas, pero en este tiempo el Padre lo que necesita son esos sacerdotes, esos ministros del Eterno que instruyan al pueblo y que hay gente que el Padre los llama para dedicarse de lleno, con exclusividad a la asignación del reino de nuestro Señor. Y termino entonces con esto. Una de las asignaciones es provocar que el pueblo haga teshuvah, que cuando nosotros enseñemos, el pueblo pueda recibir corrección y pueda alinearse al diseño y pueda decir, bueno, yo estoy escuchando esta palabra y lo que yo estoy escuchando, yo sé que eso es de parte de Dios y me voy a alinear. Cuando yo escucho a hombres de Dios y hay momentos donde digo, por ejemplo, yo una vez estaba escuchando una enseñanza del pastor Jim Stanley y cuando le estaba escuchando yo dije, yo estoy incurriendo en eso, yo estoy haciendo mal porque yo estoy haciendo eso que no se debe hacer. Eso que él está diciendo ahí que no se debe hacer y que dice la Torah, yo lo estoy haciendo.
Y una de las cosas que me libra es que entonces yo lo hablo con eso. A mí me libera mucho la confesión, yo lo hablo y lo dije con mi familia, mire, yo estaba haciendo esto y de verdad no me voy a justificar, es que yo soy tan linda, pero lo estaba haciendo, no. Lo estaba haciendo y de verdad ahora estoy consciente que no estaba en lo correcto, estaba cayendo en esto que no está bien, no debo hacer esto. Entonces, Dios va a usar siempre a hombres y a mujeres del Eterno para llevarnos a un teshuvah, para llevarnos a un alineamiento con el Padre, para llevarnos a un retornar al diseño y que dejemos aquella forma de vivir y esas áreas de nuestras vidas que no están alineadas y esas cosas que estamos haciendo que no le agradan al Eterno, desligarnos, dar la vuelta y hacer lo correcto. Y por último, el versículo 7 dice, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría. ¿Qué debemos hacer nosotros? Real sacerdocio de este tiempo, guardar la sabiduría, porque la Torá se ha de buscar en su boca. ¿Qué va a venir a buscar la gente en nuestra boca? ¿Quiénes somos la respuesta para este mundo en medio de la crisis que empeorará en cada día por causa de la agenda y de la profecía de lo que Dios ha establecido en su palabra? ¿Quiénes son los sacerdotes que tienen que dar la respuesta al mundo? Nosotros. Entonces dice aquí, lo voy a volver a leer ya para terminar, dice, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, porque la Torá se ha de buscar en su boca, pues él es el mensajero de Yahvé Sebaot. Él es el mensajero de Yahvé Sebaot. Nos está aquí, nos está describiendo, nos está a nosotros instruyendo, diciendo cuál debe ser la función de un líder espiritual de este tiempo, de nosotros que somos ese real sacerdocio en este tiempo. Cuál es nuestra asignación y cuál debe ser, cómo debemos ejercer de una forma legítima esa asignación, alineados con nuestro Padre eterno. Hemos culminado entonces la parashá, la haftará semanal, esta haftará número 6, titulada Toldot Generaciones. Recordemos que lo que nosotros hacemos va a marcar a nuestras generaciones. Quiero saludar a las personas que se han conectado y que están saludando en esta hora para ya pues culminar con esta enseñanza. Ya saludé a Mariano y a Miriam, pero les envío ahora un gran abrazo que les llegue hasta allá, hasta Buenos Aires, a la pastora Kira, a Swanji, que estás acá en Guayaquil, un gran abrazo que te llegue hasta Guayaquil, Swanji, a Toyita Vázquez, un gran abrazo, Toyita, un beso grande que te llegue hasta allá, hasta El Salvador, qué lindo poder verte por acá. A Fabiola Vega, dice buenos días profeta, Shalom, un abrazo Fabiola, qué lindo poder saludarte. A mi cuñado que está aquí mismo, pero me está bien, al pastor Gabriel. A Meglis Ordosgoite, Miranda, un abrazo, Shabbat Shalom Meglis, un abrazo para ti, para tu hermosa familia que les estoy viendo aquí en el perfil. Adriana Santillán, un abrazo Adriana, familia linda, un abrazo Mario, un abrazo para los chicos. Janina Bodkan también, estás aquí Janina, un abrazo grande para ti, qué lindo poder saludarte. Claudia Elizabeth, Shalom, profeta amada, Shalom para ti, Shalom para tu casa. Estefanía Lisset en Bogotá, un abrazo grandísimo. Pastores Hervis, un abrazo allá en el Chaco, Argentina, qué lindo poder saludarles. Y por acá también creo que había María Rodríguez, un gran abrazo María, besos para ti. Me voy a comunicar contigo ya María para que podamos conversar María, me tenías abandonada. Ariel Robles, un gran abrazo, saludos para ti Ariel. A ver por aquí, Guillermo Duarte también un gran abrazo, Shabbat Shalom para ustedes. Félix Antonio Ibarra, apostolazo, qué honra poder saber que estar conectado. Un gran abrazo que te llegue hasta Panamá, para ti, para la profeta Betsy y para los chicos. Un gran abrazo para la familia y para el ministerio. Qué gusto poder saludarte, apóstol. Jorge Luis Rosales, un gran abrazo. Jorge Luis, José Valera, un gran abrazo. Saludos para ti. Nati Godoy, saludos Nati, un gran abrazo. Héctor David Marcial, saludos Héctor,
Maritza Esther Orozco, saludos Maritza, un gran abrazo. Centro Cristiano Paguiel, un gran abrazo para ustedes también, saludos. Isabel Rincón, abrazos Isabel. Joana Carol Roa Veas, un gran abrazo Joa, que te llegue hasta allá, hasta Chile, para las chicas. En el nombre de Yeshua los bendigo. A ti, a Roberto. Juan Torres, un gran abrazo. Antoniel Quesada, un gran abrazo para ustedes. Bendiciones, qué gusto poder saludarles. Carlos Guerra, saludos, bendiciones. También Alberto Moreu, bendiciones para ti, Alberto. Mariluz Mancilla, un gran abrazo, Mariluz. Eliseo Dávila, el apóstol Eliseo allá en Puerto Ordaz, Venezuela, mi tierra. Qué gusto, apóstol, poder saludarte. Bendiciones para ti, para tu hermosa familia en Venezuela. Cristian Salinas, un gran abrazo. Cristian, Ruth Rebeca, saludos. Ruth, un gran abrazo. Ninorca Rico, saludos Ninorca. Mario, un gran abrazo de oso. Mario, el abrazo de oso es así. Grandísimo, como abrazar a un oso, o sea, un gran abrazo que te llegue hasta allá, hasta el Chaco. Estefanía Lisset, un gran abrazo, Estefanía, besos para ti. Joel Raga, un gran abrazo, Joel. Vicenta Alegría, Vicenta, un gran abrazo que te llegue hasta allá, hasta Panamá. La abuelita de Hadassah, la abuelita de Hadassah de Panamá, la abuelita de Hadassah en Panamá. Gracias Janina, dice Shalom Profeta, le mando un abrazo, gracias por cada enseñanza que nos bendice, un gran abrazo, gracias a ti por estar conectada, Janina. Nati Godoy, sí, Nati Godoy, abrazos Profeta, un gran abrazo Nati, bendiciones para todos, gracias por estar conectados, Shabbat Shalom. Recuerden que este video lo subimos a nuestro canal Ministerio Altares de Adoración en YouTube y lo puedes tener ahí disponible, la parashá, la Haftará número 6, Toldot. Y también recuerden, si este mensaje ha sido de bendición para ustedes, les ha instruido, puedes compartirlo con otros para que pueda llegar a otras personas y puedan recibir la instrucción. Un gran abrazo para todos, bendiciones. Les invito a estar conectados esta próxima semana para escuchar el Pacto Renovado. Vamos a estar enseñando también por esta página Ministerio Altares de Adoración el Pacto Renovado. Un gran abrazo. Shalom, shalom.